Buenas tardes, mi nombre es Yulis Hernández, estudiante de la Universidad UAPA. En esta tarde de hoy les estaré hablando acerca de la historia de los test proyectivos de la personalidad. El concepto de proyección es tomado por Freud, quien en 1894 formula que la proyección es un mecanismo de defensa patológico mediante el cual una persona atribuye a un objeto externo, persona o cosa, como un rasgo propio o deseo que a su ego le resulta inadmisible y se considera el acto de proyectar un dinamismo inconsciente. En 1913, Freud elabora este concepto y argumenta que la proyección no está especialmente creada con fines de defensa, también surge cuando no hay conflictos. El primero que utiliza el término de proyección en un test es Murray, que este autor en 1935 da a conocer el test de apercepción temática, por sus siglas TAT, basado en las hipótesis de que las personas revelan algo de su personalidad cuando son confrontados a una situación social ambigua, idea que desarrolla y posteriormente en 1938 sugiere que el TAT resulta una técnica útil como medio de exploración de la personalidad. Plantea que a través de las respuestas que los sujetos elaboran ante la situación estimulada ambigua de láminas, las personas proyectan elementos esenciales de su personalidad y para entonces pasa sus ideas en el concepto de proyección dada por Freud después de 1913. Pero no hasta 1939 en que los instrumentos de evaluación psicológica que utilizan estímulos y consignas ambiguas para explorar la personalidad reciben la denominación de técnicas proyectivas. Es el psicólogo norteamericano Frank quien acuna el término para este tipo de pruebas y lo hace con la concepción amplia del concepto, es decir, utiliza el concepto de proyección como hipótesis proyectiva hablando de este tipo de test, donde el instrumento es la vía de exteriorización de la estructura y organización interna de la personalidad y no un camino por donde solo se obtienen los mecanismos de defensa para explorar el contenido del inconsciente. Los test proyectivos son aquellos que permiten llegar fácilmente al inconsciente debido a que el sujeto desconoce qué aspecto de su personalidad están evaluando y por tanto no puede controlar las respuestas de forma consciente. Estos tests son muy complejos de tratar y son muy diferentes unos de otros. Estos aportan datos sobre la forma de procesar información acerca de las personas, sobre aspectos de la personalidad, pensamientos, percepciones, emociones, etc. Ha sido posible diferenciar a lo largo del tiempo dos maneras posibles de efectuar la medición. Estas dos modalidades implican dos formas diferentes de acercarse y abarcar el objeto de estudio. Una mediante test llamados psicométricos y la otra mediante test proyectivos. Los primeros miden diferentes cosas, por ejemplo, los rasgos puntuales de la personalidad. Estos tienen estímulos concretos, poseen estandarización de las respuestas y cuantifican para comparar con una norma. Dos ejemplos de estos tests son el test de Wechsler y el test de Bender y el cuestionario de personalidad MMPI. Los segundos, en cambio, los test proyectivos, buscan una descripción abarcativa de la personalidad, poseen estímulos más ambiguos, son de respuesta libre y cualifican los resultados en relación a la percepción que el entrevistador se haya conformado del individuo y las recurrencias y convergencias de sus materiales. Los orígenes de las pruebas y las evaluaciones psicológicas se remontan en los inicios del siglo XX, particularmente en Francia. En el año 1905, Alfred Binet junto a un colega publican una prueba creada con el fin de facilitar la incorporación de niños de edad escolar en las clases adecuadas. Si bien la prueba está destinada a los distritos escolares de la ciudad de París, pronto se difundió y comenzó a utilizarse también en Estados Unidos.
Paralelamente, con el surgimiento de la Primera Guerra Mundial, se comenzaban a aplicar por primera vez las pruebas psicológicas en el ámbito militar a partir de la necesidad del ejército de seleccionar rápidamente numerosos reclutas para su servicio. El auge de las pruebas psicológicas tuvo lugar en la década de los 50 y 60, aplicándose tanto en instituciones de salud mental como en escuelas, corporaciones y dependencias gubernamentales. Esto produjo, por el lado de dichas entidades, una dependencia de la información revelada por tales pruebas y por el lado de las personas, cierta preocupación y aprehensión ante las mismas, dados que ellas podrían poner en peligro su ascenso o consecución de un nuevo empleo, por citar algunos ejemplos. Este auge, impulsado por la Primera Guerra Mundial, generó lo que se conoce como la industria de las pruebas, que involucra el surgimiento de las pruebas, elaboradores, editores y usuarios de las mismas. Para ese entonces, el término prueba era moneda corriente, pero durante la Segunda Guerra Mundial surgió el concepto evaluación. Este último es mucho más amplio, ya que no se limita a obtener un número o cifras significativas, sino que intenta ir más allá e indagar la ausencia de presencia de algún rasgo psicológico. Es el proceso de evaluación donde los resultados de las pruebas adquieren significado. Ellos hacen referencia a herramientas particulares que se utilizan en una evaluación. La Oficina de Servicios Estratégicos de Estados Unidos utilizó durante la Segunda Guerra Mundial varias herramientas de medición, entre las cuales se encuentran las pruebas psicológicas a fin de seleccionar personal militar para puestos con un alto nivel de especialización. Los datos obtenidos de dichas herramientas eran integrados y evaluados detalladamente por personales capacitados. La aplicación de test proyectivos en el ámbito laboral surge en la década de los 20 a partir de la necesidad de las industrias de ubicar correctamente los empleados en los puestos de trabajo con el objetivo de lograr un mejor aprovechamiento de los recursos. Es así como Elton Mayo es uno de los primeros en intentar relacionar los aspectos motivacionales, perceptuales y de personalidad de los empleados en las organizaciones. Dichos tests son métodos indirectos de evaluación cuya sensibilidad sirve para revelar aspectos preconscientes o inconscientes de la personalidad. A diferencia del resto de técnicas que evalúan la personalidad, estas intentan estudiarlas de manera holística y global, mientras que el resto toma los rasgos de personalidad por separado, sin conexión entre ellos. El material utilizado es ambiguo, estimula la imaginación y no busca respuestas correctas o incorrectas. A partir de estímulos perceptivos provoca la expresión de una respuesta, como resultado de la interpretación particular que el sujeto ha dado a tales estímulos. A su vez, cada respuesta supone proyectarla la personalidad total del sujeto. De acuerdo a la información que éstas brindan, las técnicas proyectivas pueden dividirse en dos grupos. Temáticas. A través de estas se obtienen contenidos relevantes acerca de la personalidad de un sujeto, tales como el origen de sus conflictos, necesidades, miedos o momentos claves de su vida. Dentro de este grupo se hallan las técnicas proyectivas gráficas, como son los test de la persona bajo la lluvia. El resultado de estas técnicas proyectivas gráficas, que son los dibujos, proporcionan al profesional evaluador ciertas hipótesis que luego serán confirmadas o descartadas al contrastarlas con los resultados de otras técnicas. El siguiente grupo son las técnicas estructurales. Con ellos se obtienen una radiografía de la personalidad de un sujeto, sus aspectos más profundos. Por ende, sus resultados son más amplios y complejos que lo de las técnicas anteriores. Una característica de las técnicas proyectivas en general es que utilizan estímulos que no dejan entrever al verdadero propósito del evaluador, es decir,
que el sujeto desconoce el objetivo de las mismas. Esto permite que el evaluado no pueda controlar su respuesta de acuerdo a lo que cree que espera de él y se deje ver tal cual es. Asimismo, como la mayoría de las técnicas proyectivas, las pruebas proyectivas gráficas son cuestionadas por su validez, en cuanto a su validez. Si bien se han creado